esta historia empieza cuando yo tengo 8 años. Tengo 8 años, estoy con mi mamá, íbamos en el carro y de pronto mi mamá vio el carro de mi papá atravesar como una calle. Y entonces era como, yo creería que eran como las 6 de la tarde, 6, 6:30. Y entonces ella lo vio y ella dijo, ay, yo iba al lado de ella y ella dijo, allá va su papá. Y yo no lo vi, ¿no? Y yo le dije, no, mami. Y dijo, sí, sí, allá va. Y empezó a seguirlo. Y en la medida en que lo iba siguiendo, pues ya se acercó y entonces él llegó a un restaurante y paró el carro y nosotras estábamos detrás del carro y yo ya pude evidenciar que sí era el carro de mi papá y que sí era mi papá. Pero mi papá no estaba solo, estaba acompañado de otra mujer. Entonces, eh, cuando llegamos, él parqueó, nosotras parqueamos atrás y yo automáticamente de una manera, ¿cómo se dice? Como un impulso, yo pité, o sea, yo le toqué el pito al carro de mi mamá. Cuando yo pité, él seguramente miró por el retrovisor y vio el carro de mi mamá y entonces él lo que hizo fue que arrancó. Pero mientras que eso pasó, yo me bajé del carro. O sea, yo me alcancé a bajar y entonces ella arrancó detrás de mi papá, pero me dejó a mí. O sea, todo es automático, ¿no? O sea, yo pito Sí, sí, y sí. obviamente fue una acción de quiero salvarte, o sea, porque era mi papá, o sea, era mi superhéroe, o sea, ¿sí me explico? Entonces, yo Claro. me bajo, él arranca y ella arranca detrás y me deja, o sea, ella se olvida de mí. Y empieza la persecución, pero obviamente ya ahí sí mi papá, primero pues le gana y segundo mi mamá dice, como que cae en cuenta de, Dios mío, dejé a Claudia y entonces decide regresar por mí, pero también fue porque ya lo perdió. Entonces regresó a recogerme, yo me monté al carro y pues ella empieza con todo este, ¿cómo se dice? Como con todo este discurso de dolor, ¿no? Porque empieza, si ves, él estaba con otra mujer y seguramente iban a ese restaurante, yo sabía que esto Claro. estaba pasando, bueno, entonces yo, una niña de 8 años, o sea, quiero que se pongan en el contexto, sí, entonces yo solamente le decía, mami, pero tranquila, él no era. Y ella me decía, pero ¿cómo me vas a decir que no era? Claro que sí, era él. Yo lo vi, era muy claro, ese era el carro, esa era la placa. Bueno, yo guardaba silencio. Cuando llegamos a la casa, mi papá ya había llegado, ya había guardado el carro y estaba ya con su ropa de estar en la casa, o sea, como con su pantaloneta, tú sabes, los hombres llegan, se cambian Claro. de su labor Sí. y estaba como en la sala de televisión viendo televisión. Cuando nosotras llegamos, pues obviamente mi mamá se fue directo donde él estaba a empezar una discusión, ¿no? Y empezó a Sí. decirle, obviamente estaban, ¿cómo se dice? Los aires subidos y Calientes. ardiendo, ¿sí? Entonces ella empezó lo mismo que venía diciendo en el carro, pero ahora ya todavía más Por molesta él. y es que tú eres esto, y es que yo te vi, y eres un sinvergüenza, y eres esto, y eres aquello. O sea, fue una cosa. Yo simplemente me fui a mi cuarto y pues obviamente me senté en la cama y me sentí, ¿cómo les digo? O sea, todas las emociones que se puedan imaginar, o sea, decepción, frustración, dolor, tristeza, ¿sí? Confusión, ¿no? Porque yo tenía 8 años, o sea, Claro. no Oye, pero tenía, ibas tú y tu hermana, dijiste, no, no, ¿verdad? no, no, ¿O no, solo no, yo tú? iba sola. Ah, Yo tengo sola un con tu hermano, sí, pero íbamos solamente mi hermano, mamá y yo, tu mamá ¿sí? y tú. Entonces mi Ok. hermano estaba jugando allí en la casa y yo, ¿Es menor tu hermano? sí, ajá, Ok. pero él no,
él no sabía No nada. se dio cuenta, no Sí, notó nada. nada, él estaba completamente, ¿cómo se dice? Como distraído de la situación. Y yo me voy Sí, a la habitación y me quedo allí como pensando y como les digo, completamente confundida, o sea, confundida de todo lo que estaba pasando. Ellos seguían discutiendo allá y finalmente, o sea, mi papá nunca aceptó. Él todo el tiempo le decía que no era él, que ella estaba equivocada, que él había llegado hace mucho rato y que él estaba ahí en la casa. sí. O sea, él lo negaba, lo negaba, lo negaba. Finalmente, pues ella se tuvo que calmar o pararon la discusión allí y él se fue a buscarme a mi habitación, mi papá, y entró a la Sí. habitación y yo estaba allí sentada como escribiendo y entonces me dijo, nena, tú sabes que ese no era yo, es que tu mami se pone, se altera, tu mami a veces está muy cansada y del cansancio ve cosas que no son. Entonces, Pero tú sí lo viste, ¿verdad? claro, pero a ver, o sea, ahí es donde vamos a entrar en el episodio de lo que puede suceder, ¿no? Entonces, él me estaba dando explicaciones para, ¿cómo se dice? Para liberarse de la responsabilidad de la situación que él estaba generando con mi mamá, ¿sí? Y Claro. entonces, obviamente, él quería que esa conexión de papá e hija pues no se fuera a fracturar. O sea, seguramente él también sentía vergüenza, sentía pena, sentía molestia, ¿sí? De que yo fuera a pensar algo inapropiado de su comportamiento. Entonces, por eso él sostuvo que no, que él no era, y fue a mi habitación y me miraba fijamente a los ojos durante la explicación. Y cuando terminó la explicación, me dijo, ¿tú me crees? Así mirándome a los ojos. Y yo le dije, sí, papi. Entonces me dijo, repite conmigo que él, esa persona que vio su mamá, no era yo. Entonces yo le dije, sí, papi, no eras tú. Y me dijo, ¿estás bien? Y yo le dije, sí, papi, estoy bien. Y me abrazó. Y me abrazó y yo siento que él con eso seguramente pensó, ya resolví. Olvidado. Sí, Tema por lo cerrado. menos resolví a Claudia. O sea, puede que no haya resuelto a la mamá, a la esposa, pero sí a la hija, ¿no? Creería él que eso fue lo que pasó. Bueno, él se salió, yo efectivamente quedé mucho más tranquila. O sea, yo estaba al comienzo muy confundida y con esta conversación y con esta explicación yo me sentí bien. La verdad les confieso que me sentí feliz. O sea, si me entiendes, como que entró la paz, como que me dio tranquilidad el hecho de que él Sí. me explicara, que él me hablara, ¿sí? Bueno, así pasó, ya llegó la noche, el momento de dormir y yo siempre pues hacía mi oración a los ángeles, siempre me conectaba con mi ángel. Bueno, los que me conocen saben que yo Claro. vengo con una conexión con estos seres maravillosos desde muy pequeña, yo jugaba con ellos y todo. Entonces yo también jugaba allí y efectivamente, mi ángel y el Maestro Jesús y la Virgen y todos también llegaron a mi habitación a acompañarme. O sea, ellos sabían que era un momento difícil para mí y llegaron a acompañarme, a abrazarme, a darme amor. Y yo les preguntaba eso, ¿no? ¿Qué hacía? O sea, que estaba confundida, que mi papá me había explicado, pero que igual mi mamá había dicho muchas cosas negativas de mi papá. Sí, claro. Y lo lindo fue que el Maestro Jesús me dijo, lo que tú sientas en tu corazón, eso es lo correcto, eso es lo que está bien para ti. O sea, él no se puso ni a defender al uno ni a defender al otro, nada, simplemente como lo que sientas en tu corazón, lo que hay en tu Sí. corazón,
y que te haga Eso es bien verdadero. es lo que tú tienes que guardar allí, es lo que tú tienes que, ¿cómo se dice? Como creer y como sentir. Entonces yo le dije, Sí, bueno, yo siento que, que él no era y para mí eso está bien. O sea, yo, si él me dice eso, yo obviamente voy a tomar lo que me haga sentir mejor. Y lo que me hacía sentir mejor era pensar que no era mi papá, ¿verdad? Porque si yo pensaba que era, pues iba a sentir más confusión y iba a sentir dolor. Entonces yo quise evitar ese dolor y ese pues era yo. y por eso simplemente dije, yo creo lo que mi Sí, me papá entiendo. me dijo. Listo. Entonces, ahí va la primera parte de la historia, ¿no? Entonces, es interesante porque seguramente muchas de las personas que están conectadas y seguramente las que van a estar conectadas después, cuando quede grabado, se pueden identificar con esta historia, porque Claro. pues mi situación fue con un tema de infidelidad, ¿sí? Pero Sí, en la niñez hay, y eso es un abuso, y en la niñez hay todo tipo de abuso. Mi papá y mi mamá son muy amorosos y son muy buenos. Ellos hoy todavía están juntos, siguen sí, juntos. siguen juntos, pero no quita el hecho de que igual fue un abuso con esa niña de 8 años. Y allí los dos fueron responsables, tanto mi mamá como mi papá, porque ella no tenía por qué someterme a una situación tan compleja para la mente de una niña de 8 años. O sea, los niños Claro. están preparados es para disfrutar, para jugar, para compartir, si me entiendes, para recibir amor de parte de sus padres. ¿Mm? Oye, y Dime. cuando creías o para ti estaba bien el que pensar que no era tu papá, ¿no sentías que estabas traicionando a tu mamá? De alguna manera, ¿no tenías esa sensación de es que yo estoy segura que sí, me hace sentir cómoda pensar y creer que mi papá no era, pero siento que estoy traicionando a mi mamá? Pues te ¿O lo digo sentías? que yo tenía una conexión tan especial con mi papá que nunca sentí eso en ese momento, ¿sí? A los ocho De años acuerdo. no sentí que la fuera a traicionar, A o sea, traicionar. no, casi que era como un tema, yo pienso que era más el protegerme yo misma, ¿no? Y como los ángeles y los seres de luz también me respaldaron como que lo que sientas en tu corazón que te haga bien es lo que tú tienes Eso que hace. creer. Entonces yo me aferré como a ese consejo, como a esa guía de estos seres maravillosos De y acuerdo. pues me quedé allí, ¿sí? Pero igual la historia sigue, o sea, no quiere decir, porque igual yo seguía allí con mis padres, ¿no? Y entonces yo seguí en el proceso. ¿Y qué pasó después? O sea, lo que pasó después es que cada vez que yo veía a mi mamá llorando o la veía triste, ¿sí? Hablando de pronto con una amiga, ¿sí? O sea, cada vez que yo veía como una acción en ella, como una situación en ella que estaba relacionada con ese evento o con esa Evento, sí. circunstancia, inmediatamente yo volví a conectar con el momento. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que fue tan fuerte lo que viví que esa emoción, no esa, porque fueron varias emociones, se fueron directo al inconsciente, ¿ves? O sea, se quedaron grabadas en Sí. el inconsciente, porque cada vez que yo veía una actitud o de pronto ella se molestaba ya no era yo directamente involucrada como en ese momento inicial, sino de pronto, no sé, la llamaban y le decían algo o encontraba ella algo dentro de su maletín, ¿entiendes? Que Sí, la hiciera pensar, usted sigue como con alguien, sí, o sea, usted sigue con esa mujer,
usted sigue teniendo una relación por Encuentro, fuera del claro. matrimonio, ¿ves? Entonces, obviamente